En World of Warcraft los jugadores pueden conseguir muchísimos objetos diferentes, como armaduras, armas, monturas, mascotas y muchas otras cosas. Hay tantos objetos que parece que no tienen fin, pero a lo largo de la historia del juego hubo objetos que solo se pudieron conseguir una vez. Esto puede haber sido por alguna situación especial, un evento único o porque el juego lo decidió así. Algunos objetos son tan raros y especiales que probablemente nunca vuelvan a estar disponibles. En este video vamos a ver varios de esos objetos únicos de todo tipo, armaduras, objetos para cambiar la apariencia, armas, monturas, mascotas y más. Si les gusta el video puede hacer una segunda parte, solo tienen que dejar un like para apoyar este video y comentarme cuál de estos ítems te gustaría tener dentro del juego. Ahora sí, comencemos. Mi vida por Ayur. Por Ner'zhul quería decir. El 30 de julio de 2016 se estrenó la película de Warcraft, un proyecto que Blizzard había estado preparando desde 2007. Para promocionarla, la empresa hizo regalos especiales relacionados con sus juegos. Por ejemplo, en algunos cines de ciertos países, quienes compraban una entrada para ver la película recibían una copia digital gratis de WoW. Además, muchas veces daban 30 días extra para jugar sin pagar. También se podían conseguir premios en otros juegos de Blizzard, como el personaje Gul'dan para el juego Heroes of the Storm y una apariencia especial de Medivh en Hearthstone. Pero lo más importante es que dentro de World of Warcraft habían premios especiales relacionados con la película. Entre el 24 de mayo y el 1 de agosto de 2016, todos los jugadores que entraban al juego recibían de regalo 4 objetos exclusivos. Estos objetos eran copias de las armas y escudos que se veían en la película. Los jugadores de la Alianza recibían una espada llamada réplica del Colmillo del León y un escudo llamado réplica del Corazón del León. Los que jugaban en la Horda conseguían un hacha llamada réplica de la Cuchilla de Guardia de Sangre y un bastón llamado réplica del Bastón de Gul'dan. Cada uno de estos objetos estaba inspirado en las armas de los personajes principales de la película. Estos regalos llegaban automáticamente al primer personaje que iniciaba sesión en cada facción dentro de la cuenta. Al obtener estas armas, los jugadores también ganaban 2 logros especiales llamados Lucha por la Alianza y Lucha por la Horda. Esto fue bastante genial, ya que mientras algunas personas podían obtener premios por comprar entradas de cine, la mayoría de los jugadores pudo conseguir estos objetos simplemente conectándose al juego. A mí me encanta especialmente la espada Colmillo del León por su diseño increíble. Lamentablemente estos objetos dejaron de estar disponibles hace tiempo y aunque ya pasaron casi 10 años es muy difícil que vuelvan a aparecer pronto. Esto se debe a que hay contratos y reglas que lo impiden. Tampoco sirve comprar DVDs con códigos porque esos códigos ya no funcionan, tenían fecha de vencimiento y dejaron de ser válidos después del 1 de octubre de 2017. Así que si pudiste conseguir estas armas en ese momento, sos una persona muy afortunada. Azeroth Chopper. En 2014 Blizzard lanzó una serie web titulada Azeroth Chopper, compuesta por 8 episodios, que fusionaba el mundo de Warcraft con el estilo del programa American Chopper. Esta campaña promocional enfrentó a 2 equipos, representando a las facciones de la Alianza y la Horda, quienes debían diseñar y fabricar motocicletas temáticas para sus respectivos bandos. El objetivo principal de esta iniciativa era que la comunidad de jugadores votara por su diseño favorito, y la motocicleta ganadora sería incorporada dentro de WoW como una montura exclusiva, gratuita para todos los personajes de la facción vencedora. En el episodio final de la serie, Mike Morhaime, presidente de Blizzard por ese entonces, confirmó que la ganadora fue la motocicleta de la Horda, conocida en el juego como la Rueda de la Muerte del Señor de la Guerra. Aquellos jugadores que iniciaron sesión entre el 24 de julio y el 30 de septiembre de 2014 serían elegibles para recibir la montura de la Horda en su cuenta, de forma gratuita una vez que la expansión se lanzara. Esta recompensa sería válida para todos los personajes de la Horda en la cuenta de jugador. Sin embargo, la motocicleta de la Alianza, a pesar de haber perdido la votación, fue tan solicitada por la comunidad que Blizzard también decidió implementarla en el juego, aunque de una manera diferente. El 1 de agosto de 2014 anunciaron que la montura de la Alianza, la Cuchilla de Campeón, estaría disponible poco después del lanzamiento de Warlords of Draenor, pero esta vez como un objeto de venta, a cambio de una considerable cantidad de oro dentro del juego. Finalmente, cuando la expansión se lanzó, la Cuchilla de Campeón se puso a la venta en Tormenta por un precio de 100.000 monedas de oro. Lo irónico de todo esto es que la montura de la Alianza, que fue la montura perdedora, aún se puede comprar, pero la montura ganadora de la Horda nunca más se pudo adquirir debido a acuerdos legales entre Blizzard y la empresa de las Chopper. Así que solo pudieron tener a los que iniciaron sesión en esos tiempos. Han pasado 12 años y no hay señales de que vaya a volver. Así que si tenés esta motocicleta, date unas vueltas de ella porque esta fue la que derrotó a la Alianza y es un objeto bastante único a día de hoy.
Mr. Chili. Mr. Chili, conocido en español como Virujillo, es una adorable mascota pingüino que Blizzard entregó como obsequio en una campaña especial. El objetivo de esta iniciativa era incentivar a los jugadores de World of Warcraft a vincular sus cuentas con la entonces nueva plataforma de Battle.net. Para quienes no estén familiarizados con el concepto de fusión de cuentas, originalmente iniciaba sesión en World of Warcraft con tu usuario y contraseña en lugar de usar el correo electrónico. Con la llegada de Battle.net 2.0, Blizzard decidió unificar todos sus juegos en una sola plataforma. Para hacerlo, pidió a los jugadores que crearan una cuenta de Battle.net y asociaran allí sus juegos, incluido World of Warcraft. Durante un tiempo, quienes completaban esta fusión recibían como recompensa un mensaje especial con Virujillo, que los esperaba en su buzón dentro del juego. Era la forma en que Blizzard agradecía a los jugadores por realizar el proceso, que en ese entonces solía ser algo engorroso. Por ejemplo, yo empecé a jugar WoW cuando el juego ya estaba conectado a Battle.net. Por eso en mi launcher aparece como WoW 1, en cambio tengo un amigo que comenzó antes de la vinculación de cuentas y en su caso todavía conserva su nombre de usuario original en el launcher. En cuanto a la mascota, al principio la promoción de Mr. Chili estaba pensada para ser solo por tiempo limitado. Sin embargo, Blizzard decidió extenderla y permitir que todos los jugadores que unieran sus cuentas pudieran seguir recibiéndola. Con el tiempo y debido a cambios en la forma de manejar las cuentas, este proceso dejó de estar disponible. Desde el 11 de noviembre de 2009, todas las cuentas nuevas de World of Warcraft pasaron a crearse directamente en la plataforma de Battle.net, por lo que ya no era posible fusionarlas. A partir de ese momento, Mr. Chili se volvió una recompensa imposible de conseguir para los nuevos jugadores, ya que solo podía obtenerse en cuentas creadas antes de esa fecha. Aún existe una forma de conseguir al pingüino mascota, pero el método es tan complicado que es prácticamente inalcanzable. Para lograrlo necesitarías una cuenta de World of Warcraft creada antes de 2009 que jamás se haya vuelto a usar desde entonces. El problema es que hoy en día todas las cuentas activas ya están vinculadas a Battle.net. Esto significa que la única posibilidad sería encontrar una cuenta antigua, abandonada en 2008 o antes, que nunca haya iniciado sesión desde entonces. Y además necesitarías que el dueño original estuviera dispuesto a vendértela o regalártela. Aún en la actualidad existen cuentas tan viejas que nunca se fusionaron a Battle.net, pero son extremadamente raras. Incluso en el caso de que alguien tuviera una, lo más probable es que ya no recuerde sus datos de acceso, como el usuario o la contraseña. Si bien existen dos mascotas pingüinos con una apariencia similar, lo cierto es que el Mr. Chili original jamás podrá conseguirse de nuevo. Oso de guerra Mani. En el viejo mundo de World of Warcraft, uno de los objetos más codiciados y prestigiosos fue el oso de guerra Mani, una montura especial que era un enorme oso decorado con armaduras, que los jugadores podían conseguir en la raid de Sulamán. Sin embargo, obtener este oso no era tarea fácil. Para lograrlo era necesario completar un desafío contra el reloj muy exigente. La misión consistía en liberar a 4 prisioneros que estaban atrapados dentro de Sulamán antes de que se acabara el tiempo. Si los jugadores lograban rescatar a los prisioneros a tiempo, como recompensa final recibían una bolsa, dentro de la cual estaba el ansiado oso de guerra Mani. Esta montura no solo era un objeto estético o de transporte dentro del juego, conseguirla otorgaba también una proeza de fuerza especial, llamada oso de guerra Mani, que servía como prueba de que el jugador había logrado completar uno de los desafíos más duros de aquella época. Era una manera de mostrar habilidad, coordinación y dedicación, ya que no cualquier grupo podía hacerlo. Sin embargo, Blizzard anunció que esta montura dejaría de estar disponible una vez que saliera la expansión de Wrath of the Lich King. A partir de ese momento, aunque los jugadores pudieron seguir visitando Sulamán y completando desafíos, ya no podrían obtener el oso de guerra Mani. En su lugar, la recompensa sería un objeto épico de alto nivel, pero no la montura. La razón detrás de esta decisión era clara. Blizzard quería preservar el valor y el prestigio de aquellos jugadores que consiguieron el oso durante su momento de mayor dificultad, cuando el nivel máximo era 70 y completar el desafío requería verdadera destreza. No querían que en el futuro jugadores de niveles mucho más altos pudieran obtenerla fácilmente, desvalorizando así el logro original. En resumen, el oso de guerra Mani se convirtió en un símbolo de respeto y veteranía dentro de la comunidad de jugadores, y hoy en día se ha vuelto bastante raro de ver, ya que la gente activa que jugó en 2007 es cada vez menos. Solcito. En julio de 2023, World of Warcraft lanzó una campaña benéfica especial en apoyo a Blue Check Ucrania, una organización dedicada a brindar ayuda humanitaria al pueblo ucraniano. Todo esto en el contexto de la guerra Rusia y Ucrania. Como parte de esta iniciativa, los jugadores tuvieron la oportunidad de adquirir a través de la tienda de juego a Solcito, llamada Sun en inglés. Era una adorable mascota que era una perrita dorada.
Este evento fue de tiempo limitado, estuvo disponible desde el 25 de julio hasta el 29 de agosto de 2023, junto a otra mascota llamada Flurky. Todo el dinero recaudado fue destinado a apoyar los esfuerzos humanitarios en Ucrania. Blizzard dejó en claro que Solcito no volverá a estar disponible en la tienda en el futuro. Esto significa que fue una oportunidad única pensada exclusivamente para esta campaña solidaria, convirtiéndola en una de las mascotas más exclusivas del juego. Sin embargo, Solcito causó polémica, ya que muchas personas que apoyaban a Rusia criticaron fuertemente a Blizzard por darle una mascota a favor de Ucrania. Esta fue la primera vez en WoW que dos bandos se dividían por una mascota benéfica. Más allá de eso, lo cierto es que Solcito jamás volverá a estar disponible, y solo los que la compraron para la causa benéfica aún la conservan. Empuñadora de Tyrael. En 2008 Blizzard organizó un evento internacional muy especial llamado Blizzard Worldwide Invitational, que tuvo lugar en París, Francia. Esta convención fue una celebración para los fans de los juegos de Blizzard, incluyendo World of Warcraft, StarCraft y Diablo. Uno de los objetos más codiciados que se entregó en ese evento fue la empuñadura de Tyrael, un objeto único dentro de World of Warcraft que permitía invocar al mini Tyrael, una versión pequeña del icónico arcángel del universo de Diablo. Esta mascota cosmética no ofrecía ventajas en combate, pero era extremadamente especial por su rareza y lo simbólico del personaje. Los asistentes del evento recibieron un código de canje que podían usar dentro del juego para desbloquear esta mascota. Para reclamarla, los jugadores debían hablar con un NPC específico dependiendo de su facción. En el caso de la Alianza debían hablar con Ian Drake, ubicado en el distrito de mercaderes de Ventormenta, y en la Horda debían hablar con Edward Kyle, en el barrio comercial de Entrañas. Estos NPC aún siguen en el juego, pero son casi inútiles porque nadie habla con ellos, ya que nadie tiene esta mascota. Esa es la razón por la que siempre lo ves ahí parado y nunca hacen nada. Aparte del casi imposible método para conseguir a Mr. Chili, la empuñadora de Tyrael es el único objeto de esta lista que aún hoy en día puede conseguirse. La única forma de conseguir la empuñadura de Tyrael es si aún conservas un código original sin usar, algo extremadamente raro. También puede obtenerse comprando un código sin canjear en mercado de segunda mano, aunque su precio suele ser muy alto debido al exclusivo del objeto, así que aún se puede obtener, pero de forma extraoficial. Aunque esta mascota es casi imposible de conseguir hoy en día, la menciono porque los Worldwide Invitational de Blizzard nunca más se volvieron a hacer. Estos eventos eran como pequeñas versiones de la BlizzCon para otros lugares del mundo, pero la compañía canceló su iniciativa y nunca volvió a realizar esos encuentros, así que mascotas entregadas en esos eventos dejaron de aparecer en el juego. Montura Carnero de la Fiesta de la Cerveza. Dentro del mundo de Warcraft hay eventos especiales que celebran festividades únicas inspiradas en tradiciones del mundo real. Uno de ellos es la Fiesta de la Cerveza, donde los personajes pueden disfrutar de competencias, misiones y recompensas temáticas. Durante la edición del evento en 2007 se ofreció una montura muy especial, el Carnero de la Fiesta de la Cerveza, un carnero decorado con motivo festivo que los jugadores podían usar como medio de transporte dentro del juego. Para conseguirlo era necesario obtener un objeto llamado Sello de Cervecero Honorario, el cual iniciaba una misión exclusiva. Solo quienes completaban esa misión ese año quedaban autorizados para comprar la montura por 10 monedas de oro, en vendedores especiales ubicados en Dun Morok para la Alianza o Durotar para la Horda, pero solo durante la duración de la Fiesta de la Cerveza. Sin embargo, en 2008 Blizzard cambió completamente el sistema. Las monturas dejaron de estar disponibles para compra directa y pasaron a formar parte del botín que dejaba caer un jefe especial del evento llamado Coren Cerveza Temible. Desde ese momento, solo quienes habían obtenido el derecho en 2007 conservaban la posibilidad de comprar y tener esta montura. Esto significa que si completaste la misión en 2007, todavía hoy podés comprar el carnero cada vez que se celebra la Fiesta de la Cerveza. Si no hiciste esa misión en 2007, ya no podés conseguir esta montura por ese método, sin importar otros logros o recompensas que hayas obtenido después. Es muy importante que no te confundas porque en el evento de la Fiesta de la Cerveza, Coren Cerveza Temible deja caer dos monturas, un codo y un carnero. Esos hasta el día de hoy se pueden seguir consiguiendo, pero la montura que estamos hablando ahora, este carnero especial de 2007, solo fue único en ese año. Por eso el carnero de la Fiesta de la Cerveza se considera hoy en día una montura exclusiva y prestigiosa, reservada para los jugadores veteranos que participaron del evento original en su momento. Han pasado casi 20 años y jamás ha regresado.
Y llegamos a uno de los objetos más míticos en la historia de World of Warcraft. En los primeros días de WoW existía una montura tan rara y única que se convirtió en uno de los símbolos de prestigio más grandes de todo el juego, el cristal resonante Kiraji negro. A diferencia de las monturas normales que cualquier jugador podía obtener con algo de tiempo y oro, esta no estaba simplemente esperando en un vendedor. El cristal negro era una recompensa única ligada a un evento irrepetible, la apertura de las puertas de Ahn'Qiraj. Para conseguirlo, un jugador debía convertirse en el Señor Escarabajo, título que se otorgaba a aquellos que completaban una cadena de misiones monumental conocida como el Cetro del Mar de Dunas. Esta misión requería reunir recursos masivos de toda la facción, coordinar decenas de hermandades y conseguir 3 fragmentos legendarios custodiados por algunos de los enemigos más duros de Azeroth en ese momento. Todo debía completarse antes de que se abrieran las puertas. Cuando la última misión estaba lista, el jugador debía golpear el gong de Ahn'Qiraj durante un breve periodo de tiempo, apenas 10 horas después de que las puertas comenzaran a abrirse en su reino. Quienes lo hacían dentro de ese tiempo recibían la montura y el título de Señor Escarabajo. Lo que hacía especial a esta montura es que, a diferencia de los demás tanques Kiraji que solo funcionaban dentro de la raid, el Kiraji negro podía usarse en cualquier parte del mundo y era la única montura Kiraji que lo permitía. Esto, sumado a su disponibilidad limitada y al enorme esfuerzo requerido para conseguirla, la convirtió en una leyenda viviente. La apertura de las puertas de Ahn'Qiraj fue un evento único que jamás volvió a repetirse, así que más allá de lo legendario de la montura, este objeto convalida la consigna del top, ya que es un objeto único que jamás regresará al juego, ni siquiera en 100 años. Y quizás en este caso particular está bien que así sea, pues el Kiraji negro no es solo una montura, es el símbolo de un momento irrepetible en la historia de World of Warcraft. Hay otras monturas que también se dieron en la época del lanzamiento de WoW en 2004, las monturas de la antigua usanza, pero tengo todo un video hablando de ellas para que lo veas después de este. Ahora decime, si te dieran la posibilidad de elegir uno de los objetos del top, ¿cuál elegirías? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.